Estamos viendo cómo poder quitar de nuestras vidas el temor que atrae todo lo malo y al mundo de las tinieblas. Primera Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche y maravillosa tarde, noche. Venimos a adorarte, bendecir tu nombre, a conocerte aún más, Señor, a conocer lo que tú tienes para nosotros, a adquirir esa fe y esa confianza que viene a través de tu palabra, reconociendo que tú eres nuestro Dios y el señorío está sobre nuestras vidas. Jesús, eres tú el Señor de nuestras vidas. En esta noche proclamamos tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu gloria. Y declaro en el nombre de Jesús que mientras enseñamos tu palabra, tú extiendes tu mano de poder. Está extendida ya tu mano de poder para hacer milagros, señales, maravillas, poner órganos nuevos en cada cuerpo donde están disfuncionales. Ahí mismo se hacen órganos nuevos en el nombre de Jesús. Enfermedades huyen ante el nombre de Jesús y ante el poder de la palabra de Dios. Por eso esta noche, Señor, te damos gracias y desatamos el espíritu de sabiduría y de revelación de Efesios 1:17, y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo. De 1 Corintios 2:16 pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia aquí en manifestación. En el nombre de Jesús somos la plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús. Somos el cuerpo glorioso de Jesús aquí manifestando, en el nombre de Jesús, el poderío y el señorío de Jesús sobre todo el mundo de las tinieblas. Te damos gracias, Señor. Recibimos con mansedumbre tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús somos terrenos fértiles donde sembramos esta semilla que fructifica al 100%, en el nombre de Jesús. Te damos honor, gloria, alabanza y Espíritu de Dios. Tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Sé tú más y menos yo, Espíritu de Dios. Usa mi vida, Señor, para bendecir a ciudades, naciones, pueblos, países, lenguas, en el nombre de Jesús. Y todo sea para glorificar y exaltar tu nombre y no el mío, Jesús, porque tú eres el único digno de ser exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues el perfecto amor echa fuera el temor. Amigo que me ves por internet, Dios te bendice. Nos ves de algunos de los estados de nuestro México y cualquier otro país de habla hispana donde nos ven regularmente, como es Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, de Cuenca, Ecuador, nos están viendo muy continuamente, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Perú también nos han estado viendo. Los domingos también han estado conectados personas del Perú. Y cada uno de los países donde se conectan, pues sean ustedes bienvenidos a este servicio de exaltación y oración a nuestro Rey Jesucristo, y un aprendizaje profundo de su palabra para entender principios espirituales que nos van a ayudar a vivir una vida gloriosa y en victoria aquí en la tierra. Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a ver y estamos viendo el tema que se llama ¿cómo poder echar fuera el temor? Dice que el perfecto amor, ¿el ventilador se llama? Un poquito, por favor, para que no se muevan las hojas, please. Muy bien, entonces el perfecto amor echa fuera el temor. Amigo que me ves por internet, el perfecto amor es Jesús. El perfecto amor echará fuera todo temor de nuestras vidas, pero también es Jesús y la palabra. Si conocemos palabras, si conocemos y tenemos fe, esa fe que viene por escuchar principios del reino, principios espirituales, es lo único que nos va a librar de todo temor. El temor siempre nos va a llevar a fracasar.
El temor nos va a llevar a dudar de las promesas del Señor. El temor nos va a traer una muerte prematura. El temor nos va a traer las enfermedades. El temor, a fin de cuentas, va a venir a destruir nuestra casa, nuestra familia y nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un poder satánico. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe, según lo que dice la Biblia en Habacuc capítulo 2, versículo 2, parte de la fe es esto. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en esa visión. En otras palabras, nos está diciendo que la fe también, y si lee el versículo 4, vamos a encontrar que parte de visionar es una parte de la fe. Es un acto de fe visionar. Escribe la visión y declara en tablas, es decir, una visión significa el propósito que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es el proyecto de vida que tenemos hacia un futuro? Eso es fe. La fe nos impulsa a ver el futuro antes de que ese futuro llegue. ¿Sí sabe usted? Porque si vamos a Romanos 4:17, mire, Romanos capítulo 4, versículo 17, dice la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, Dios mismo dirigiéndose a Abraham. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Abraham le creyó a Dios, pero también dice que hay algo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Da vida, ¿a qué? A los muertos. Y llama a las cosas que no son como si ya fueran. Este texto bíblico me gusta leerlo en otra traducción, Romanos capítulo 4, versículo 17. Mire, vamos a ver otra traducción. Vamos a comparar algunas Biblias para ver. Hay una Biblia que se llama Arcas Fernández. Dice, te he constituido padre de pueblos numerosos y lo es delante de Dios, en quien creyó. Del Dios que infunde vida a los muertos y llama existencia a lo que no existe. Llama existencia lo que no existe. Eso es fe. Fe es creer que hoy tengo algo, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, aunque no lo pueda oler, aunque no lo pueda probar. ¿Sí me explico? Es decir, llamo las cosas existencia, las llamo manifestación. Es como si hoy tuviese algo que no puedo ahorita en este momento tocarlo o palparlo con mis sentidos naturales. Es decir, usted puede creer por una casa, por un automóvil, usted puede creer por sanidad en su cuerpo, aunque no lo vea, crea que ya lo tiene. Llama a existencias cosas que aún no se han manifestado tangiblemente. Eso es la fe. Esa es la fe de Dios. Inclusive Marcos capítulo 4 nos llama a nosotros tener la fe de Dios. Marcos capítulo 11, Marcos 11, versículo, creo que es el 22. En el 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, bueno, mire, está hablando el contexto de que es una higuera que se secó, ¿ok? ¿Qué es el ejemplo de la higuera? Para mí la higuera es un ejemplo de fe nada más. Mucha gente dice, es que la higuera era el pueblo de Israel, que Jesús lo maldijo, y el pueblo de Israel, por eso vinieron los gentiles. Bueno, le meten más historias. No es más que un ejemplo de fe, porque al terminar la parábola de la higuera, mire, dice el versículo 20, Marcos 11:20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que mal dijiste se ha secado. Maldijiste significa que le habló mal a la higuera, habló algo contrario a la naturaleza de una higuera, porque en esa época no era tiempo de higos. ¿Qué hizo Jesús? Nadie jamás coma fruto de ti fuera de tu tiempo. Realmente en el idioma griego eso quiere decir. Hay personas que han dicho, cuando le habló Jesús a la higuera, dice que la maldijo porque no le dio frutos, pero realmente lleva una trascendencia un poco más profunda eso. Una higuera
que no era el tiempo de higos, era por demás ilógico pensar que nos fuera a dar frutos, ¿no? Es como si usted ahorita, ¿estamos en qué? Ya ni sabemos, con esta cuarentena ya no sabemos. Dios mío. Y hoy no se trabajó día del trabajo, ¿no? Y todos están en casa de hace un mes, ¿no? Sin trabajar. Bueno, esa es otra historia. Pero bueno. Entonces, estamos en mayo, ¿no? 1 de mayo, día del trabajo. Día del trabajo. En mayo, ahorita todavía no, ¿sabía usted que no hay? ¿Qué es lo que no hay ahorita? Ni siquiera en florecitas. Ciruelas todavía creo que no hay, ¿no? Ya empieza a ver, ciruelas ya, bueno. Mangos también empieza a ver, pequeños sí también. Entonces ahorita, ¿qué es lo que no hay? A lo mejor, posiblemente, ¿de qué? Ahorita no es tiempo de mandarinas, es en diciembre por allá, ¿va? Ya ahorita no hay tiempo de mandarinas. Está como si yo fuera a un árbol de mandarinos o mandarinas y le dije, y yo quisiese que el árbol me diera mandarinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente el árbol no me va a dar mandarinas porque no es tiempo. Entonces, era por demás ilógico que Jesús dijese o se molestase porque un árbol de higos no le dio higos, porque la higuera no le dio higos. Era por demás injusto, ¿no? Pero a fin de cuentas nos da un ejemplo de fe. Realmente cuando dice que Jesús le habló a la higuera, en traducción Reina Valera, algunas traducciones dice que la maldijo, es decir, que le dijo, nadie jamás coma fruto de ti, pero en el griego no quiere decir eso, en el idioma griego, en algunos interlineales lo he leído, y lo único que quiere decir, nadie jamás coma fruto de ti fuera de tu tiempo, o sea, fuera de tu temporada, nadie lo va a comer, nadie va a comer fruto fuera de tu temporada. En otras palabras, no significa que maldijo una higuera para que no diera frutos jamás. Eso no denota en el idioma griego, que es en el que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, si usted verifica la palabra maldijo la higuera, esa palabra significa que la higuera iba, cuando dice que la higuera se secó, la palabra secar va muy enfocado a que en el griego que significa que la higuera maduró. Y que la higuera produjo frutos, inclusive maduró la higuera cuando no era tiempo de higos, era fuera de su temporada. Es decir, Jesús habló lo contrario a lo que estaba sucediendo en el tiempo normal. Es decir, le hablas a la higuera, nadie jamás coma fruto fuera de tu tiempo. Significa que en ese tiempo a Jesús sí le dio frutos. Porque si Jesús le habla a una higuera y va a una higuera que le dé frutos y no le da frutos, significa que la fe de Jesús no funcionó. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué maldijo la higuera? Porque habló mal en contra de un árbol que quería que le diera frutos fuera de su tiempo. Es como si yo fuera con un árbol de mandarinas y le dijera, árbol, ahora prodúceme mandarinas, dame mandarinas. Y el árbol no me da mandarinas y yo le digo, árbol, sécate. O sea, es por demás que yo le diga a un árbol así porque sé que no es tiempo. Lo que quiere decir que si Jesús fue a un árbol para que le diese, significa que habló lo contrario a las circunstancias. Y dice que la higuera se secó. Y la palabra secar significa maduró, es decir, agilizó el proceso de fructificación. Si la higuera estaba pequeña, agilizó el proceso de crecimiento. Eso significa, la palabra se secó, que significa que la higuera maduró. Bueno, pero esa es una discusión que han tomado mucha gente y no voy a entrar en esa discusión. Simple y sencillamente ya lo analicé en el griego y significa que la higuera maduró, no significa que se secó. Y maldecir, ¿qué significa decir mal? O sea, a ver, árbol de mandarina, dame frutos. ¿Cuántos saben que estoy diciendo mal? ¿Cómo me va a dar frutos un árbol de mandarina ahorita cuando es en diciembre, cuando me lo debe dar? Estoy queriendo que me dé frutos un árbol que no da frutos en mayo, sino los da en diciembre. Por eso yo le estoy hablando mal, estoy hablando en contra de la naturaleza de un árbol. ¿Ok? Muy bien, pero mi idea no es entrar en ese análisis ahorita porque ya lo hicimos una vez, que significa que la higuera maduró, no se secó. Cuando Jesús maldijo, dice que habló mal.
Le habló mal a la higuera pidiéndole higos en un tiempo en que no era temporada de higos. Eso significa hablar mal o decir mal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese mismo contexto, 22, respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios. Marcos 11, 22, ¿ok? Tened fe en Dios. Pero hay otras traducciones por ahí, si alguien la puede leer. Marcos 11, 22. Vamos a ver, hay una traducción que dice: tened fe de Dios. La Biblia, la Sagrada Biblia, Bober Cantera, 1957, cuarta edición, nos dice: tened fe de Dios. No dice tengan fe en Dios, sino ustedes tengan la fe que tuvo Dios cuando creó el universo. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz, se hizo la luz. ¿Qué dijo Dios? Hagamos las plantas del campo. ¿Y qué se hizo? Las plantas del campo. Dios, cuando habló al principio, dice que en Hebreos capítulo 11, dice que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles por la palabra de Dios. Es decir, todas las cosas que podemos palpar ahorita en el universo, en la tierra, los árboles frutales, las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos, y toda cosa creada, todo lo que vemos aquí, todo fue creado por Dios de cosas que son invisibles. Es decir, fueron hechos por la palabra de Dios, que es invisible, pero es tangible cuando Dios la habla, ¿ok? Y cuando vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1, usted va a encontrar, bueno, Marcos 11, 22, ¿nos quedó claro? En la traducción esta, ¿alguien tiene otra traducción que diga tened fe de Dios? No dice tengan fe en Dios, no, tengan la fe de Dios. Es decir, la Pechita también dice tengan fe de Dios. Tengan fe de Dios. Voy a ver si encuentro otra traducción por aquí. No dice tengan fe en Dios, sino dice tengan la fe de Dios. Tengan la fe de Dios. A ver, ¿cuál otra nos vamos a encontrar? La Biblia Pechita también nos habla igual. La Biblia Pechita. Quiero ver si me encuentro otra Biblia aquí, por aquí rápido. Tengan fe de Dios. La Reina Valera 1865 también nos dice los mismos principios. Tengan fe de Dios, es decir, tengan la fe de Dios. Reina Valera 1865. Y así sucesivamente vamos a encontrar otras traducciones. Ok, entonces Marcos 11:22 dice tengan la fe de Dios. Tened fe de Dios, tengan la fe de Dios. Lo que quiere decir que podemos mover montañas así como Dios mueve, no por nuestras palabras como seres humanos, sino por las palabras que habla Dios y por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Me explico? Somos seres creativos, más bien no creadores, creativos. No vamos a formar nada que Dios no haya hecho ya en un principio. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, árbol de mandarinas, conviértete en árbol de bueno, ahorita ya la ciencia médica está tan avanzada que hacen híbridos, ¿no? Que hay unas como tipo mandarinas, pero no sé cómo le llaman, que son más grandecitas. ¿Cómo? El kiwi es un híbrido que se hizo de dos árboles frutales, ¿no? Está tan avanzada la ciencia que ya están ahorita clonando y haciendo, no sé si clonando se llama, o haciendo árboles híbridos. Cosas que inclusive Dios son frutas que ha inventado el ser humano. Por ejemplo, la mula, ¿qué es? No diga mi mujer, por favor, hombres. No, la mula es el cruce de un caballo con un asno. O sea, la mula no es algo que la mula no es algo que Dios creó, pues para que usted me entienda. La mula no estaba en el principio, la mula no estaba cuando se subieron en el barco. No estaba. ¿Pero qué es? Es la combinación del caballo. Dígame si estoy mal. Sí, es la combinación del caballo con un burrito, ¿verdad?
O sea, no es algo que está en la creación. Pero ¿qué cree? La mula es estéril. No se puede reproducir. Según entiendo eso, ¿no? No puede reproducirse. O sea, lo que no creó Dios no tiene vida reproductiva y fructífera aquí en la tierra. ¿Sí me explico? No tiene vida. Lo que quiere decir que esa clonación no venía de Dios. Pero bueno, han creado diferentes árboles y así. ¿A qué quiero llegar yo? A que como seres humanos ahorita no puedo decir, bueno, yo como hijo de Dios tengo la fe de Dios, y dice Efesios capítulo 5, mire, Efesios capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Leamos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Es decir, ¿en qué tenemos que ser imitadores? En andar en amor, como Cristo también nos amó. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de imitar la fe de Dios. Así como dice Romanos 4:17, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a existencia lo que aún no se ha manifestado, lo llama como si ya existiera. En otras palabras, usted puede atraer las cosas materiales por algo algo invisible, que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De algo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? La palabra de Dios. Fue hecho de lo que no se veía, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios dijo, hágase la luz, hizo la luz. Entonces, todas estas palabras que dijo Dios en el principio de la creación, ahorita yo no las puedo trastornar. Lo único que por la fe sí puedo hacer, y como lo hizo Jesús nos puso un ejemplo de fe en Marcos 11:22. ¿Cuál fue el ejemplo de fe? Hizo que produjese un árbol fruto fuera de su temporada. ¿Me explico? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, en otras palabras, nos habla que cuando Él habló, sus palabras tuvieron tanto poder que trastornaron la naturaleza. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿los árboles serían hechos para tener fruto necesariamente en ciertas temporadas? ¿O fue un trastorno de Satanás? ¿Qué fue? Cuando el Señor hizo los árboles frutales en Génesis capítulo, no era un tema donde me quería meter, pero bueno, ya estoy ahí. Génesis capítulo 1. Lo que sí dice que en el 14 que hizo las lumbreras, expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Es decir, hizo las dos grandes lumbreras. En la mayoría de los eruditos coinciden que es la luna y el sol. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, identificar y poder tener un conteo de los días. Esa es la idea principal, para entender que las señales de las estaciones para días y años. Pero anteriormente a eso, dijo en el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla es en él según su género, y vio Dios que era bueno. Es decir, todos los árboles del campo los produjo Dios por la palabra de Dios, los trajo a existencia. Y cada árbol iba a producir de acuerdo a su naturaleza. Es decir, no era la idea de Dios cambiar la naturaleza de los árboles. No era la idea de Dios hacer insisto, hay uno que parece naranja, pero es un poco más alargadita, no sé cómo se llama. Tangerina. No, hay una que se llama así como entre Dios mío, yo creo que nunca vas al mercado tú. Bueno, para los que nunca van al mercado, no es cierto. Bueno, entonces, hay una sí que parece naranja, pero no es naranja, es un poco más alargadita. Hay combinaciones de lo que Dios ha hecho, por eso Dios hizo ¿qué? Desde el principio, ¿qué dice que hizo?
Cada árbol iba a dar fruto según su naturaleza, según su género. Todas las semillas fueron creadas desde Génesis, mi hermano. La mula no fue creada en Génesis. ¿Lo capta? Fue una combinación de lo que el ser humano inventó aquí. Por eso es estéril. Y puede ver algo fuera de la naturaleza divina ahí. Bueno. ¿A qué queremos llegar con todo eso? Que nosotros tenemos fe. Fe de Dios. Ya depositada en nuestros corazones. Y podemos hablar cosas de acuerdo a lo que Dios dijo en Génesis, de acuerdo a su naturaleza. Podemos hablar cosas y mover cosas de lo que ha trastornado Satanás. Llega Satanás y ¿qué es lo que hace? Trastorna la naturaleza divina y trastorna la naturaleza inclusive de las semillas de los árboles, trastorna la naturaleza. Si vamos a Génesis 3:17, dice que la tierra cayó en maldición por causa de un hombre llamado Adán. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué significa? ¿Por qué tenía que producir la tierra espinos y cardos cuando si toda la semilla de los árboles fue creada desde Génesis, toda semilla para que la plantara el hombre en el Edén y en el resto de la tierra, y tuviésemos una tierra fructífera para que diese su fruto en todo tiempo, no por temporadas? Cuando vino Jesús a la tierra ya estaba trastornada la tierra, ya había entrado en maldición por causa de Adán. ¿Captamos? Nuevamente insisto, no existía la mula. ¿Cuándo surgió la mula? Vamos a ponerle ahí por internet. ¿Cuándo surgió la mula? ¿Estaría en la época de Jesús o no existía? Ok. Entonces iba a producir cardos y espinos. No era la idea de Dios que la tierra fuera desértica y produjese cardos y espinos. No era. Ni era la idea de Dios en el 19 que con el sudor de su rostro comería el pan. No era la idea de Dios que el hombre con el sudor de su frente, mira, ahorita quiero sudar, ¿no? Y el que anda sudando y esforzándose para trabajar, para comer y tener el pan de cada día, no era la idea de Dios. No fue la idea original de Dios. ¿Me entendemos? Ok, entonces significa que hubo cosas que se trastornaron. Y las trastornó Satanás cuando la maldición cayó a la tierra. Se trastornó el ser humano, murió espiritualmente, se trastornó la naturaleza humana. Por consecuencia entró la mente satánica o Satanás a influenciar la mente del ser humano. Y hubo la primera muerte en Génesis 4, la muerte de Abel. Ahora, ¿qué viene a hacer Jesús? Ahora a través de Jesús tenemos la fe de Dios para el Edén que se perdió allá en Génesis, porque ya se perdió el Edén, ¿se sabía? Desapareció. Creo que está por allá en Mesopotamia, por allá en el África, no sé en qué lugar, por ahí estaba el Edén, entre comillas, dicen uno, porque no sé si están los ríos que habla ahí, como no sé si era el Éufrates y el Pisón, y no recuerdo cuántos más, eran como 3 ríos, ¿no? Algo así. Y el Tigris también. Ahora en esos ríos, en la tierra de Ávila, dice que había oro. Que había oro ahí en la tierra de Ávila. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Principalmente que lo que se perdió, nuevamente nosotros, a través de la fe que fue depositada en nosotros, tenemos la fe del Dios Altísimo aquí en nuestro corazón. Pero la fe tenemos que aumentarla y con la finalidad de poder ver las manifestaciones de Dios aquí en la tierra. ¿Quién es el que manifestó a su plenitud la fe de Dios? ¿Quién fue el que la manifestó a su plenitud? Mire, vamos a ver. Jesús es el que manifestó en su plenitud la fe de Dios. Y veamos, mire. Vamos a Mateo.
capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Hay mucho cristiano ahorita, mi hermano, por la situación de la contingencia. Ya ni siquiera voy a mencionar de qué se trata. Por la cuestión de la contingencia hay mucha gente, y inclusive hijos de Dios, que a lo mejor se quedaron sin trabajo. Hijos de Dios que no tienen que comer. Me he enterado de casos inclusive de pastores que no tienen que comer. Pastores que están pasando por situaciones complicadas económicamente hablando. Bueno, no lo digo con la finalidad de juzgarlos ni de burlarme de ellos, mucho menos. No es así. No es mi idea. Pero sí me he enterado de pastores que no tienen que comer y andan ahí sufriendo. O andan yendo a lugares. Bueno, ahorita hay lugares comedores aquí, creo que en Jalisco, ¿no?, donde están dando comida. Y la mayoría de los hijos de Dios, no la mayoría, algunos hijos de Dios, ¿no? Los que somos los hijos de Dios que somos de fe, mi hermano, no tenemos por qué estar pasando necesidades, excepto que seamos nuevos en el Evangelio, que tengamos poco tiempo y que nuestra fe aún no nos alcance para que se vea manifestado el milagro del alimento en nuestras casas. Entonces dijo Jesús: tuvo compasión de ellos porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces, mire, 3 días tenían solamente sin comer las personas que seguían a Jesús. Y él dice: tengo compasión de ellos. ¿Cuánto más en este tiempo? En ese tiempo que estamos en una pandemia, en ese tiempo que posiblemente han cerrado algunas empresas, en ese tiempo que han quedado hijos de Dios, cristianos, a lo mejor sin trabajo, pues para que vean que Cristo tiene, en su gran amor, tiene compasión de ellos. No les va a hacer falta nada, sea que no tengan trabajo. Bueno, hay comedores donde hay personas que están dando alimento. Esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja, que ahorita hay muchos lugares. Inclusive creo que hasta la comida se está quedando porque no va la gente por la comida. O será porque no saben que existen esos comedores. Pero ahí creo que usted subió algo, ¿no? Ahí por Avenida La Paz. Por Avenida La Paz, número, no sé qué. Pero por ahí hay un comedor. Aprovechando a nuestros hermanos que nos ven por este medio. Ahora, mire, dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque tenían 3 días, dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuda no quiero, no sea que desmayen en el camino. Digo, para los que creen que deben de ayunar, dice que 3 días no quería que ayunaran 3 días, dice Jesús. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que no ayuden 3 días, que no se debilite su cuerpo. Cuando nos alimentamos bien, vamos a servirle al Señor más tiempo sobre la tierra. Bien alimentaditos, vamos a llegar a los 120 años. Desnutridos no, mi hermano. Inclusive cuando alguien no se alimenta, ¿qué es lo que hace? Se bajan las defensas. Es muy sencillo. Sí tenemos que alimentarnos. Mire, Jesús dijo que 3 días no quería enviarlos en ayunas. 3 días tenían sin comer. Entonces Jesús dijo, en otras palabras, que no querían que ayunaran más de 3 días. ¿Estamos captando? Muy bien. Yo no creo que debo de ayunar para obtener el beneficio de Dios. No creo. Creo que el ayuno, siempre y cuando yo me encierre en un cuarto sin ver Face, amigo de internet, si vas a ayunar y vas a ir a convivir con tus compadres, vas a ir con tus amigos, te vas a meter al Face, vas a ver la televisión, pero vas a dejar de comer, ese ayuno no te va a servir absolutamente de nada. La única manera que te pudiera servir un ayuno es que te metas en la presencia del Señor que está en tu corazón, que te encierres en un cuarto, que no salgas a la calle, que no tengas contacto con ningún ser humano, sino solamente con Dios, así como Jesús ayunó. Él tuvo contacto solamente con Dios, con el Padre. Con nadie tuvo contacto Jesús. El único que llegó a interrumpirlo era Satanás. Entonces, estamos hablando de que Jesús dijo que no quería mandarlos en ayunas, ¿ok? No es mi tema el ayuno, pero hacemos referencia a lo que Jesús dijo. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero. Es decir,
En otras palabras, tienen 3 días con Jesús, pero no quieren que tengan problemas de falta de alimentación. Eso es lo más importante que debemos de entender. Tú, amigo que me ves por internet, tú que eres cristiano, Jesús no quiere Jesús, y en su gran compasión no quieres que tú tengas problemas de alimentación. Ok, ¿quién manifestó todo el poder de la fe de Dios aquí en la tierra? Jesús. Veamos la plenitud de Jesús. Veamos aquí. Versículo 33, entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Esa acción de gracias de Jesús no representaba nada más que la bendición de Dios. Dio gracias, dice Jesús en el versículo 36. Dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido, ¿cuántos? 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Podemos ver que la bendición y el poder de la fe que tiene Cristo Jesús, o que tuvo, o en el cual operó Cristo Jesús, era la fe de Dios. Ahora, dice la palabra en 2 Corintios 4:13 que nosotros tenemos el mismo espíritu de fe. Significa que tenemos la fe de Jesús aquí depositada. Pero esa fe, es necesario que esa fe principalmente se fortalezca, se nutra y crezca la fe, porque la fe debe de crecer. ¿Por qué debe de crecer? Porque a lo mejor yo puedo tener en mi corazón todo el reino de Dios, porque realmente ahí está el reino de Dios. Está el Espíritu Santo aquí, miren, en mi corazón y en el corazón de cada creyente. Pero si ese creyente no oye los principios del reino, y porque la fe viene por el oír, los principios del reino, la fe viene por el oír, y esa fe se va incrementando conforme oímos la palabra, de tal manera que nuestra mente, nuestro coco, el cerebro, se va renovando para que el cerebro crea lo que Dios dice en su palabra, para que el cerebro crea que si yo hablo algo aquí en la tierra, puedo multiplicar los alimentos como Jesús. Entonces dice, versículo 37, y comieron todos, y no nada más comieron, sino se atragantaron. En otras palabras, quedaron todos panzones, con tantos peces y con tantos panes. Y eran los que habían comido 4,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Imagínense cuántos chilpayates tenía un judío, sin la, ¿cómo se llama? Sin la planificación familiar, sin el movimiento LGBT. ¿Cuántos judíos había gay ahí? No sé, a lo mejor nadie, porque todos dicen que tenían mujeres y niños. Lo que quiere decir que si eran 4,000, a lo mejor eran 8,000, o a lo mejor eran 12,000 personas, o 16,000 personas con todo y chilpayates. Póngale 3 por cada uno, más la esposa, se nos van a 20,000. Todos ellos comieron con unos cuantos peces. Y ese es el poder de la fe que tiene Cristo Jesús, que tuvo y operó Cristo Jesús hace 2,000 años, cuando anduvo como ser humano sobre la tierra. No lo hizo en calidad de Dios, lo hizo en calidad de ser humano, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede como consecuencia? Hay multiplicación, hay bendición. Nosotros tenemos ese poder creativo para multiplicar, para que no estemos pasando hambres en este tiempo de contingencia. No tiene por qué un hijo de Dios estar pasando hambres. Ahora, ¿qué será lo mejor para este tiempo? ¿Tener la fe de Elías o tener la fe de Cristo? En Elías, mire, la fe de Elías. Digo, es buena la fe de Elías, ¿no?
No estoy juzgando la fe de Elías, pero la fe de Elías hizo esto, mire. Vea la fe de Elías. Veamos. Primera Reyes 17, la fe de Elías. Versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querit que está frente al Jordán. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo la fe de Elías? Hablar un evento contrario para traer maldición sobre la tierra, sequía. ¿Qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús habla fructificación para bendición, no para sequía. Mucha gente le exalta a Elías, pero no hizo más que traer sequía a la tierra. Entonces, ¿qué le dice Dios? Apártate aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué era lo que hacía el milagro que hizo Dios con Elías? ¿Qué era lo que hizo la fe de Elías? Primeramente trajo sequedad, y trajo, en lugar de traer fructificación a la tierra, trajo ¿qué? Sequía. Segundo, Dios en su gran misericordia, ¿qué hizo? Que unos cuervos, mucha gente dice que los cuervos eran unos árabes que se vestían de negro y que le decían los cuervos. Es una vil mentira, eso no es más que una leyenda judía esa. Amigos, es que tú no te la creas. Que los cuervos eran unos árabes que les decían los cuervos, es una vil mentira. No es más que una leyenda de los judíos que vienen en las tradiciones orales. Los judíos en la Mishnah no tiene nada que ver con lo que dice la verdad del Evangelio. Sí eran unos reales cuervos que le llevaban alimento a Elías. No eran hombres, eran cuervos. ¿Ok? Ya tuve que contradecir a una persona porque puse una vez una foto de unos cuervos dándole a comer a Elías, y él dice: no eran unos cuervos, y ya le tuve que investigar qué era lo que realmente era, y se confunden unos con el hebreo ahí, se confunden y dicen que no decía que eran cuervos, pero sí eran unos cuervos. Lo demás que eran árabes es una leyenda judía, una tradición oral de los judíos. ¿Ok? Pero nada que ver con lo bíblico. Ahora, versículo 6, Primera Reyes 17, 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La fe de Elías impulsó para traer la manifestación de la bendición del Señor. ¿Para comer qué? Primeramente estaba aislado Elías. Segundo, era pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Es decir, comía lo mismo. Estamos entendiendo, comía lo mismo y bebía del arroyo. En un tiempo en que era perseguido Elías y estaba escondido. Pero, ¿qué hizo Jesús? Jesús no nada más vivía, Jesús no nada más esperaba la manifestación de un milagro de Dios en el sentido de que venían cuervos. Al contrario, Jesús lo que hizo es multiplicar para mucha gente. Y esa es la gran diferencia entre la fe de Elías y la fe de Jesús. Porque la fe de Elías principalmente, ¿qué hacía? Que unos cuervos venían y le dieran de comer. Pero la fe de Jesús, ¿qué hacía? Multiplicaba para muchas personas, no nada más era para que él comiera. ¿Qué pasó con la demás gente en la tierra por esa sequía y esa hambruna que hubo? Nada más el único que estaba sustentado era Elías. ¿Estamos entendiendo? ¿Pero qué cree? No le duró mucho la fe. Porque si usted lee el versículo 7, dice: pasados algunos días, ¿qué dice? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En otras palabras, Elías mismo trajo la sequedad, y Elías mismo trajo nuevamente, él se atrajo su propio problema, pues. ¿Lo capta? Vino luego palabra a él, palabra de Jehová, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y nuevamente sucede otro milagro allá donde va Elías. La idea de nosotros no es que vivamos
por una fe pequeña que atraiga la misericordia de Dios para vivir apenas o escasamente. No es la idea de Dios. Porque la fe de Elías eso trae. Trae solamente el vivir por milagros. Ejemplo, si no tengo que comer y el Señor pone a alguien de otro lugar, como ya es un caso que nos pasó cuando estábamos en otro lugar, la iglesia, estamos allá en la colonia donde estábamos antes, y llegó una persona y me venía a contar su testimonio y me decía, mire, no tenía nada que comer, pastor, ese día no tenía que darle a mis hijos, pero ¿qué cree? Llega un hermano y me lleva una despensa. Esa es la fe de Elías, que no tienen tanta fe y tienen apenas para el sustento diario y el vivir en apenitas. Esa es la fe de Elías. Pero la fe de Cristo Jesús, ¿qué dice? Multiplicó los panes, multiplicó los peces, y aún de que se atragantaron, porque eso dice que se saciaron, de que se atragantaron más de 16,000 personas, ¿qué cree? Sobraron todavía cestas. O sea, la fe de Jesús era la misma fe de Dios en operación aquí en la tierra, y siempre trae abundancia la fe de Dios. Pero la fe de Elías era tan escasa que solamente traía pequeños milagros, en este caso de alimentación a través de cuervos. Pero ¿qué cree? Se acabó el agua del arroyo, se acabó la alimentación de los cuervos. Elías vivía por la misericordia de Dios, no por una gran fe. No era la gran fe la de Elías. Se acabó, se secó, ¿y qué cree? Vete a Sarepta de Sidón y allá una mujer te va a dar alimentación. Eso podemos catalogarnos en esos dos tipos de cristianos. Uno que puede vivir en una fe escasa, una fe que no cree en una provisión, una fe que no confía en la promesa del Señor que suple todas sus necesidades, todo lo que requiere conforme a sus riquezas en gloria. Una fe que vive en lo escaso, en lo que apenas el Señor está manifestando para que no se muera de hambre. O podemos vivir por lo que hizo Cristo Jesús. Y regresamos ya para concluir. Esta es la fe de Cristo Jesús. Concluimos con esto. Ok, vamos a Mateo, capítulo ¿qué? Mateo capítulo 15, versículo. Veamos la fe de Cristo Jesús. Amigo que me ves por internet, la fe que Dios quiere que tú tengas. Mateo capítulo 15, versículo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, el 32, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces Cristo dice que le dijo a sus discípulos, le dijeron a sus discípulos: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió, y dijo a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y dio a sus discípulos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas? 7 canastas llenas de panes y de peces. Ya me los imagino doraditos así, salidos del comal, y unas ricas tortas judías así de harina, así, incluyendo la salsa mexicana. Ya me los imagino. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó para que comiesen 4,000 hombres, más sus mujeres, más sus hijos. Y dice el 37, ¿y comieron qué? Absolutamente todos.
Y no nada más que comieron, sino se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres. Entonces Jesús hizo este milagro maravilloso. Multiplicó algo a través de la fe de Dios que estaba en él cuando dio gracias. Pero dice, no sé si en los 5,000, cuando multiplicó los panes para cuando había 5,000 personas, dice que bendijo, dio gracias y bendijo. Cuando habla la palabra bendijo, significa que desató el poder de fructificación de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Génesis 1, 28. Es importante entender lo que Jesús hizo. El poder de la fe de Jesús hizo todo esto. Pero Jesús entendía Marcos 8:7 viene la otro Génesis 1:28. ¿Qué dice Génesis 1:28? Marcos 8:7, por favor, vamos a Marcos 8:7. Marcos 8:7. Y no me pierda ese texto y vamos a Génesis 1:28. ¿Qué poder operó en Jesús a través de la fe de Jesús? El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, mire, ¿qué les dijo cuando los bendijo? Fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias del campo. Fructifiquen y multiplíquense. La palabra fructificar va totalmente relacionado a lo que Jesús hizo en Marcos capítulo 8, versículo 7. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes. ¿Qué caso, qué historia esa? Era la misma de los 4,000 que nos hablaba Mateo 15, ¿ok? Pero contado ahora por Marcos. Entonces mandó a la multitud, Marcos 8:6, que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Qué es lo que hizo Jesús? A ver, nuevamente. Marcos 8:7, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver, creo que estamos en otro texto bíblico. No está bien. Versículo 5, y les preguntó, la misma alimentación de los 5,000, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y aquí viene la palabra cuando Dios dijo, y los bendijo, y les dijo, fructifiquen. Y Jesús dice, tenían también unos pocos pececillos, y ¿qué hizo? Los bendijo, es decir, declaró, desató la palabra de fructificación de Génesis 1:28. Y los bendijo, dice, significa que él dice, el pacto que Dios hizo con Adán nuevamente queda restituido, restablecido a través de mí, y yo ese mismo pacto lo retransmito a todos los hijos de Dios que vienen a través de mí. Es decir, la fe de Dios hace que nosotros podamos ser fructíferos. La fe de Dios dice que cuando nosotros hablamos algo, aquí en la tierra se cumple. Cuando nosotros decimos algo, es decir, en lugar de que estemos hablando escasez, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que yo requiero para vivir aquí en la tierra, Dios me lo suple, Dios conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. En el nombre de Jesús, ¿ok? Póngase, pidamos a darle gracias al Señor. Y a cada persona que nos ve por internet en sus casas, usted puede comenzar a desatar ese poder de fructificación que estuvo en Cristo Jesús, por lo cual multiplicó el alimento.
O puede decidir, conforme a la fe de Elías, esperar a que unos cuervos lleguen a su casa y lo alimenten. También, pero es más recomendable, porque los milagros que vienen por la fe de Elías, los milagros que vienen y surgieron por la fe de Elías, no eran permanentes, ni eran continuos, solamente era una alimentación que llegaba y nuevamente se escaseaba. Hubo agua en el arroyo, ¿y qué pasó? Se secó el arroyo. Tuvo que trasladarse a otro lugar. Pero la fe de Cristo Jesús, la fe de Dios que está en nosotros, la fe de Dios que estuvo en Cristo Jesús, dice que llama a existencia las cosas que aún no podemos palparlas con nuestros sentidos naturales. Llamarlas a existencia es parte de la fe. Llamarlas a existencia trae a manifestación el poder de fructificación de Dios aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Nosotros bendecimos, Señor, todos los alimentos en nuestras casas. Declaramos la bendición sobre todas las cosas que provienen de ti, Señor. Llamamos a fructificación en el nombre de Jesús. Alimento, vestido, bebida, en el nombre de Jesús, como dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos es añadido, Señor. Creemos no por los milagros, como fue alimentado Elías, Señor, por unos cuervos, no por los milagros que vivió este hombre llamado Elías, sino creemos que tenemos la fe de Dios ya en nuestro corazón, y que somos imitadores de Dios como hijos amados, pero que también podemos traer a manifestación las cosas del reino aquí en la tierra, llamando a existencia lo que no existe o lo que no es tocado por nuestros sentidos naturales. Padre, en el nombre de Jesús lo creemos. En el nombre de Jesús ahora comenzamos a hablar tu palabra, Señor, palabra de bendición. Yo declaro que todo lo que toca en mis manos es fructífero. En el nombre de Jesús, que el alimento se multiplica en mi casa. En el nombre de Jesús, de tal manera que puedo alimentar a mi familia y aún puedo invitar a otras familias para alimentarlos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque es la bendición tuya que está en nuestras vidas. La bendición de Abraham ya me alcanzó, está sobre mí. En el nombre de Jesús, yo la recibo por la fe. En el nombre de Jesús, creo que no me hace falta nada. Filipenses 4:19, lo tengo todo suplido. En el nombre de Jesús, la fe de Dios ya la tengo y comienzo a hablar y traer a manifestación aquí en la tierra, llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Padre, yo llamo a manifestación y a existencia sanidad en mi cuerpo. Usted puede decir, amigo de internet, si usted está enfermo ahí, llame a existencia órganos nuevos a su cuerpo. Diga, yo llamo a existencia unos riñones nuevos en el nombre de Jesús, conforme a Romanos 4:17. Soy un imitador de Dios como un hijo amado. Efesios 5:1. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a existencia las cosas que aún no se ven, las llama a existencia. Por eso yo imito a mi Padre Celestial. Yo llamo a existencia ahora mismo multiplicación de alimentos. En el nombre de Jesús. Llama multiplicación, alimentos, y me pongo de acuerdo con cada persona que me ve por internet. Yo llamo multiplicación y fructificación de alimentos en sus casas, en sus familias. Declaro que nada les hace falta, porque todo está suplido conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, llamo a existencia, Señor, un local grande para 5,000 personas, para la iglesia Fe y Poder Guadalajara. Llamo a existencia, Señor, vehículos que se requieren para hacer tu obra a un alto nivel. Llamo a existencia multiplicación de ingresos en cada uno de mis hermanos que le han creído al Señor en el área financiera, que han sembrado y traen multiplicación al 100 por 1.
Yo llamo a existencia cada proyecto de vida en el reino de Jesús que ellos tienen en esta tierra, en el nombre de Jesús. Llama a existencia multitudes que vienen a conocerte, a conocer tu palabra, Señor. Llamo a existencia salud en esos cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. Y desato la unción y el poder del Espíritu Santo y los dones de 1 Corintios 12, 9 y 10, fe, milagros y sanidades. Llamo a manifestación pulmones nuevos en esos cuerpos, riñones nuevos, un corazón nuevo en el nombre de Jesús, un sistema inmunológico nuevo, sistema respiratorio nuevo ahora mismo. Llamo a existencia en el nombre de Jesús vida en esos cuerpos. Llamo a existencia células defensivas ahora mismo, glóbulos blancos se reproducen en el nombre de Jesús en esos cuerpos. Te doy gracias, Señor, porque ya lo tenemos todo, porque tú eres mi pastor y nada me hace falta. Salmo 23:1. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú eres mi luz y mi salvación. De nadie temeré. Te doy gracias, Señor. Gracias por la fe de Dios que está en mi corazón. Gracias por la fe depositada en mi corazón. Yo ahora mismo, Señor, me encargo a través de tu palabra de hacer que esta fe crezca en el nombre de Jesús, para mover montañas aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Jesús. Y así como tú le hablaste a la higuera, yo ahora mismo le hablo a las circunstancias adversas. Yo hablo en el nombre de Jesús a toda pandemia. Así como tú le hablaste, Señor, en Mateo capítulo 8, aquellas olas, aquella tempestad, yo comienzo también a hablarle ahora mismo a las circunstancias adversas. Yo le hablo a esta contingencia ahora mismo que desaparezca en el nombre de Jesús. Le hablo a ese virus que desaparezca. En el nombre de Jesús quebranto todo poder satánico, toda mente influenciada por Satanás ahora mismo. Yo quebranto esa conexión entre Satanás y las personas que están enviando este sistema en el nombre de Jesús, del mundo. Te ato, Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Ahora mismo yo los ato, los inhabilito y les prohíbo que sigan usando a gobernantes en esta tierra en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque puedan caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Yo no pasaré hambres en el nombre de Jesús, porque la bendición y la fructificación está a través de mis palabras, que son tus palabras que salen por mi boca, Señor. Llamo bendito, bendito todo lo que toca mis manos, diga. Bendito todo lo que yo hago, mi entrar, mi salir. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Reciba a Cristo Jesús en su corazón, amigo que ve por internet si no tiene a Cristo. Dígale: Señor, ven a mi corazón. Hoy te recibo en mi vida. Hoy paso del reino de las tinieblas al reino de Jesús. En el nombre de Jesús, creo que soy salvo. Salvo del tiempo presente y salvo del infierno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de los amigos que no me pueden tener. Si usted bendecido, recuerde, domingo a las 12 horas, hora del centro de México, estaremos transmitiendo desde el estado de Jalisco para cada persona que nos ve en los diferentes países, ciudades, naciones. Dios les bendice.